Continuamos con John Stuart Mill. En el otro tutorial, en el otro video, vimos el método de la semejanza, importante para el análisis político, la política comparada. Y ahora vamos a ver el método de la diferencia. Entonces vamos a compartir pantalla y vamos a seguir el mismo camino, los mismos procedimientos del video anterior. Tengo que ubicar el texto primero. Ya. Y ahora voy a compartir pantalla. Aquí, a compartir pantalla. Compartir pantalla. Y ahora me voy al texto. Y ahí está, ahí se puede ver, ¿no? Se puede ver arriba el Google Traductor, ¿no es cierto?, para los temas, y acá abajo los métodos de John Stuart Mill. Entonces habíamos visto el de la semejanza, y ahora vamos a ver el de la... Ya. Ya, entonces dice, y yo voy a hacerlo igual, ¿no? Voy a ir leyendo y cuando detecte alguna palabra que no se entiende muy bien, la voy a traducir y vamos a seguir leyendo. Let us, permítanos traer nuestras conclusiones al test del método de la diferencia. Saliendo de los casos, o setting out, veamos si saliendo o si significa otra cosa. Me entran un poco de duda. Ah, estableciendo, ok. Estableciendo desde el caso ya mencionado, en el cual el antecedente es la presencia de la sustancia formando con el tejido un compuesto incapaz de putrefacción y a fortiori incapaz de una acción química que constituye la vida y la consecuente muerte, either of the world organism, o en todo, en el conjunto del organismo, o en algunas porciones de esto. Ahora, déjenos comparar con estos casos otros casos, en cuanto esto parezca ser posible, pero en los cuales no se produce este efecto, es decir, casos en los cuales se introduce, ¿no es cierto?, una sustancia líquida con estas sales venenosa y no se va a producir la muerte del organismo. Eso es lo que va a decir. Y primero muchas sales insolubles, básicas insolubles de arsénico, del ácido arsénico, son conocidas como ¿cómo se llama? No venenosas. La sustancia llamada Alkargen, descubierta por Bunsen, que contiene una gran cantidad de arsénico y se parece mucho, very closely, en la composición al arsénico orgánico, a los componentes del arsénico orgánico encontrados en el cuerpo. No tiene la slightest, la injurious, la acción slightest injurious
en el organismo, o sea, no tiene como la mala acción, esa, como el efecto negativo. A ver, veamos qué significan esas dos palabras. El menor daño, eso. Entonces, no tienen la acción ni del menor daño en el organismo. Ahora, cuando esas sustancias se traen a contacto con el tejido de algún modo, ellos no se combinan con el tejido, esas sustancias, ¿no? De las que hablábamos recién, ¿ya? Eh, alcargen, alcargen, eran esas sustancias. Alcargen, eso, ya. No se combina. Ellos no detienen su progreso en la descomposición. En cuanto es así, en todo caso, como esas instancias van eh, aparentemente o parece ser que cuando el efecto está ausente, esto es por la razón de la ausencia de ese antecedente, el cual nosotros tenemos buenas razones para considerarlo como la próxima causa, ¿ya? O sea, en esa sustancia hay algo que es distinto a las otras que sí causaban la muerte del tejido, perdón, que sí causaban que no se pudiera descomponer el tejido, y entonces esa diferencia también explica los diferentes resultados, ¿no es cierto? Cuando se introduce esta sustancia que parece igual al arsénico en todo, sin embargo, el resultado es distinto. Entonces, esto nos aproxima al método de la diferencia. Pero, eh, pero las rigurosas condiciones del método de la diferencia no están satisfechas, no se están satisfaciendo. Porque nosotros no podemos estar seguros que esos cuerpos no envenenados son iguales con las sustancias venenosas en cualquier propiedad, excepto, eh, no, perdón, disculpen, vuelvo a repetir, ya, pero las condiciones rigurosas del método de la diferencia no están satisfechas, ok, eh, for we cannot be sure, por, porque nosotros no podemos estar seguros que esos cuerpos que no son venenosos, o sea, se refiere a las sustancias, no al cuerpo, al tejido, sino a la sustancia, agree, o sea, son similares con las sustancias venenosas en todas sus propiedades, excepto una en particular que entra en un compósito, difícilmente descompositable con el tejido animal. A ver, sigamos leyendo para entender un poco más lo que dice. Para mantener el método estrictamente aplicable, nosotros necesitamos una instancia no de sustancias diferentes, pero de la misma sustancia en circunstancias en las cuales va a prevenir esto de formar ese compósito que evita la putrefacción cuando se junta con el tejido, ¿ya? Eh, el tipo de compósito en cuestión. Y entonces, si no sigue la muerte, if death does not follow, si no sigue la muerte, nuestro caso, tenemos nuestro caso, our case is made out, nuestro caso está hecho, lo tenemos, digamos.
Ahora, estas instancias son forwarded by the antidotes to the poisons. Ahora, estas instancias son afforded. A ver, veamos qué quiere decir con afforded. No, no dice afford. A permitirse. Okay. ¿Veamos? Ahora, estas instancias son permitidas por el antídoto de esos venenos. Por ejemplo, a ver, veamos si entendemos mejor con el ejemplo. En caso de el envenenamiento por arsénico, por el ácido arsénico, si es administrado un hidrato peroxído de fierro, o sea, otra sustancia, la agencia destructiva es instantáneamente checked. Es como parada, me imagino que eso significará, lo estará diciendo en ese sentido. Es como chequeada, pero en el sentido de ser frenada. A ver. Check. Check. Ya. Ahora, este peróxido es conocido por combinarse con el ácido y forma un compuesto, ¿no? El cual, siendo insoluble, no puede actuar en el tejido animal, ¿no? O sea, lo que está explicando es que la, eh, hay sustancias que son muy parecidas al arsénico o que, o que están en conjunto con el arsénico, lo mencionó, ¿no? Que era como de fierro, una sustancia que contiene fierro, que al entrar en contacto con el arsénico como que forma un compuesto e impide que el arsénico tenga ese efecto que evita la descomposición del tejido. Entonces después dice eso de nuevo, también, de nuevo, otra vez, el azúcar es un antídoto bien conocido, well known antidote, eh, para, envenenamiento por las sales del cobre. Las sales del cobre envenenan, pero el azúcar es el antídoto. Y la azúcar reduce esas sales aún hacia cobre metálico o hacia el subóxido rojo, ninguno de los cuales entra en combinación con la materia animal. O sea, lo mismo. Cuando se introduce la sal de cobre, la sal de cobre produce el mismo efecto del arsénico en el tejido, no deja que se descomponga. Cuando se introduce con azúcar, el azúcar tiene el mismo efecto de la otra sustancia que era el fierro con el arsénico, formando un compuesto y evita que el arsénico, en este caso, evita que la sal de cobre tenga el efecto similar al arsénico. ¿Ya? Sigamos. La enfermedad llamada cólico pántrico, común en la fábrica de cuero blanco, no es conocido donde los trabajadores, where the workmen, han acostumbrado a tomar como un preservativo el ácido sulfúrico, limonada de ácido sulfúrico,
una solución de azúcar con ácido y ácido de azúcar como acidificada por el ácido sulfúrico. Ahora, diluyendo su ácido sulfúrico, tiene la propiedad de descomponer todos los componentes de cuero con materia orgánica o de prevenir que estos se puedan formar. Hay otra clase, perdón, de instancias de la naturaleza requerida por el método de la diferencia, que se ve al comienzo entrar en conflicto. ¿Será entrar en conflicto? Veamos. Visión, sí, que se ve que se ve al comienzo como siendo, como viendo, no sé, estar en conflicto con la teoría. Las sales solubles de la plata, por ejemplo, el nitrato, tienen el mismo efecto antiséptico venenoso en la descomposición, en las sustancias animales, en la descomposición de las sustancias animales, como el sublimato corrosivo y y los venenos metálicos más mortales. Y cuando se aplican a las partes externas del cuerpo, el nitrato es una causa poderosa depriving, como deprivando, como corroyendo, ¿no? Esas partes de toda la vitalidad activa y causando finalmente to be thrown, veamos, to be thrown, ser arrojado, ajá, activa y causando ser arrojada esa parte del tejido del cuerpo animal, de todas sus estructuras vivas que son vecinas, en la forma de un eshar, como de una herida. El nitrato y otras sales de plata deben entonces ser vistas, si la teoría es correcta, debieran de ser venenosas. Pues claro, si la teoría es correcta, de que son venenosas, de que matan el tejido, esto debiera ser así. Entonces, si fuera así, ellas podrían ser administradas internamente con perfecta impunidad, por ejemplo, para envenenar a alguien. De esta aparente excepción surge la más fuerte confirmación con la cual la teoría ha sido recibida. El nitrato de plata, in spite, ya, a pesar de sus propiedades químicas, no puede envenenar cuando es introducido en el estómago. Pero porque en el estómago, yo sé que Pat espero, pero en este caso se entiende como porque, en el estómago, como en los líquidos animales, hay una sal común. Y en el estómago hay también el ácido muriático, que está libre como uno de los fluidos del estómago. Esas sustancias operan como antídotos naturales
combinándose con el nitrato. Y si la cantidad no es muy grande, la del nitrato, inmediatamente lo convierten en un cloruro de plata, una sustancia muy soluble y por lo tanto incapaz de combinarse con el tejido, a pesar, a pesar de la extensión de su solubilidad. Esto tiene una influencia médica a pesar de una entera diferente clase de acciones orgánicas. Lo que acaba de decir es que uno cuando usa la plata, la sal de plata, y la coloca en el tejido, produce el efecto que conduce a la muerte del tejido de esa parte, ¿no es cierto?, que se desprende del cuerpo. Sin embargo, cuando uno la introduce en el estómago operan unas, ¿cómo se llama?, unos ácidos que evitan que eso ocurra. Y por lo tanto, esos ácidos están haciendo una diferencia, ya no tiene el mismo efecto. Las instancias precedentes han afforded, esta palabra afforded, no, afford, bueno, ya, ok. Las palabras precedentes han permitido una inducción de un alto orden para concluir cosas, ¿ya? Ilustrativo de dos simples, de 4 métodos. A pesar que no hay una máxima certeza con el método de la diferencia, con sus más perfectas ejemplificaciones, bueno, no hay total certeza. No olvidemos la positiva instancia y la negativa, en la cual el rigor del método, requiere. Debe la diferencia solo en la presencia o la ausencia de una circunstancia en particular. Y ahí como que, bueno, sigue con otras cosas. Disculpen me haya alargado con esto, pero estoy como, en el fondo, simulando, estoy no solo simulando, estoy como tratando de enseñar un método que es efectivo en cuanto se practica para ir entendiendo el idioma inglés. En definitiva, sintetizando, el método de la diferencia es que obviamente acá había una sustancia que causaba, ¿no es cierto?, que los tejidos no siguieran su proceso natural, y esto causaba la muerte o causaba la pérdida del tejido, etc. Pero cuando se introduce en el estómago, esta sal, en el estómago hay un ácido que la neutraliza, ¿ya? Entonces, aquí hay una diferencia en los casos, o sea, hay una diferencia en la causa que conduce a resultados distintos. Eso es, porque acá teníamos un ácido, una combinación de la sustancia venenosa con el ácido que no permitía su resultado, que era que moría el tejido. Viéndolo con un ejemplo de regiones, gobiernos regionales, por ejemplo, imaginemos el gobierno del Biobío,
y el gobierno regional del Biobío y el gobierno regional de Los Ríos. El gobierno regional del Biobío y el gobierno regional de Los Ríos tienen distintos resultados porque, por ejemplo, uno es muy exitoso en la construcción de viviendas sociales, el gobierno de El Biobío, cuando se compara con ¿cómo se llama?, con el gobierno de Los Ríos, ¿ya? Y nos interesa entender la causa, ¿cuál es la causa? Y en ambos casos nosotros vemos que aparentemente ambos tienen presupuesto, suficiente presupuesto, pero sin embargo estamos observando diferencias en los resultados, ¿no? Es un poco el símil con el ejemplo que da John Stuart Mill. Y entonces empezamos a investigar más en detalle qué es lo que pasa si ambos tienen recursos para tener buenas políticas de vivienda, buenos resultados con viviendas sociales, ¿por qué en el caso del vivienda mejor? Y juntamos datos, revisamos los presupuestos y vamos a revisar que teniendo el mismo presupuesto, una parte del presupuesto de la región del Biobío, del gobierno regional del Biobío, son transferencias que vienen del Ministerio de Vivienda. Y en cambio, la región de Los Ríos, perdón, el gobierno regional de Los Ríos no recibe esas transferencias del Ministerio de Vivienda. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que al comienzo, ¿no es cierto?, antes que hiciéramos esta observación, vimos que tenían distintos resultados, pero vimos que la causa era similar, ¿no? Era la misma causa, pero dijimos, no, acá hay una paradoja, no puede ser, porque ambos tienen igual presupuesto y sin embargo los resultados son distintos. Y nos acercamos a investigar esos presupuestos, los vimos en detalle y vimos que la composición de los presupuestos había diferencia, ¿ya? Que uno, que era el Biobío, recibía transferencia del Ministerio de Vivienda y esto generaba incentivos del gobierno regional para invertir mucho en viviendas sociales. Y en cambio, el gobierno regional de Los Ríos no recibía esto. Y esa diferencia explica diferencia en resultados, a pesar que los casos eran aparentemente iguales. Entonces, es súper interesante, es muy simple, los ejemplos de John Stuart Mill son simples, yo lo hice un poco complicado solo para practicar este método con el inglés, y así que lo único que hay que hacer es leerlo, ustedes échenle una leída, practíquenlo, aprovechen este vuelo, y luego, bueno, lo importante va a ser, ¿no es cierto?, que lo vamos a aplicar el método, ¿no?, en el informe que vamos a estar elaborando a lo largo del semestre. Con esto quedo acá y, bueno, nos vemos en la clase y además con otros videos, otras actividades que vamos a realizar. Chao, espero que les haya gustado.